Hola, 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 qué alegría. Este es nuestro segundo podcast. A ver, ya tiene su cafecito, su tecito, ya tiene su gancho, tejido pendiente, algo que pueda hacer. ¿Por qué? Pues este podcast es solo audio. Usted puede escucharlo mientras hace cualquier otra actividad. Incluso si necesita manejar, tan solo préndalo. No necesita ver nada. Ahorita solamente está viendo tal vez una imagen estática, que perdónenme, no está muy actualizada esa imagen, pero es que ahorita no estoy como para fotos, pero sí para hablar. Entonces, comencemos. A ver, seamos sinceros. ¿Ya está acá y quieres saber si yo he robado o he colaborado de alguna manera en el tráfico de patrones? Pues si esa es su mayor curiosidad, quédese con nosotros porque, claro que sí, les voy a contar. Este podcast tiene ese interrogante. ¿Hemos robado patrones? ¿Hemos de algún modo colaborado con el tráfico de patrones? Yo creo que la mayoría sí, y me atrevo a decirlo así. Pero, como el podcast anterior, recuerden que les hablé muchísimo acerca de por qué crear patrones y venderlos y por qué, si YouTube paga muy bien. Bueno, pues si no lo ha visto cuando acabe este podcast, vea en la descripción porque es un video podcast entre comillas. En la descripción usted puede encontrar información nuestra. Pues ahí le estaré compartiendo el enlace a ese primer podcast que hicimos. Y pues con un tema real de algo que sucedió. Con este podcast haremos lo mismo. Le voy a compartir ejemplos de situaciones que yo he tenido que nos van a ayudar a comprender un poco mejor este tema. Pues los temas de mis podcasts no es con la intención de crear polémica alguna, más bien toda la intención mía es que sean educativos. Voy a leerles textualmente algo que tal vez les resulte como que lo han escuchado en otra ocasión. Estoy de acuerdo a que vendan patrones, pero lo que no me gusta es que luego no podemos compartirlos. Señor mío, esto me da cierta cosa como que chistoso, ¿no? Porque es que me parece increíble que al día de hoy pensemos así. Lo primero que voy a decir al respecto, hey, si no está preparado para escuchar la realidad, este podcast no es para usted porque voy a ser en ocasiones un poquito fuerte o un poquito intensa, no lo sé. pero sí, es que es la realidad. Cuando yo entro a Facebook, en los grupos por lo general es donde más se da esto, y me encuentro con una publicación donde di yo y te comparto 100 patrones. En la imagen podemos ver patrones que incluso tienen banderas que nos dicen los idiomas en los que está traducido el PDF. Vemos imágenes que conocemos, que son de diseñadores súper conocidos, súper famosos. O sea, que sí que sabemos que son patrones de venta. Ninguna imagen que tenga banderas tienen otro propósito que señalar en qué idiomas está traducido el patrón y obviamente son de venta. Son de venta. Si no dijera patrón gratuito, e incluso patrones que dicen gratuitos tampoco tienen la libertad de compartirlos así. Si usted es nuevo y aún viendo estas banderas y viendo imágenes de diseñadores conocidos pero que para usted no lo son, entonces mire, no se tome esto tan a pecho, más bien continúe escuchando el podcast y aprenda. Porque así como se lo estoy contando es como es. Ya lo que más a mí me molesta no es la publicación ni quién la hizo. No, yo detesto a todas esas personas que en los comentarios ponen info, yo quiero, a mí, por favor, lo necesito. No sé si detesto es la palabra, es la peor palabra que yo pueda encontrar, tal vez aborrezco, no lo sé. Es algo tan horrible el sentimiento
Y no las conozco, ni planeo conocerlas nunca. Y si son personas que me siguen, felicidades, disfruten de mi contenido, pero no planeo nunca ni siquiera conversar y llegar a un acuerdo con estas personas en que deberían pensar diferente. Porque no, siento que incluso no van a cambiar de parecer. Pero yo les voy a contar, ¿verdad?, cuál es mi sentimiento y mis experiencias y por qué esto no está bien. En el momento que alguien hace una publicación de este tipo, voy a volver a poner el ejemplo, di yo y te comparto 100 patrones gratuitos. Si esa publicación no recibiera comentario ninguno, créanme que si llega a 10 personas más es mucho. Pero si les dejan 100 comentarios, esa publicación crece, crece, crece y cada vez llega a más personas. Incluso si le dan un dislike o también apoyan. Yo he colaborado con el tráfico de patrones. Creo que es la segunda pregunta, pero se los estoy respondiendo ahora. ¿Por qué? Porque en mis inicios, yo en vez de reportar esas cuentas, yo lo que hacía era, digamos, en un comentario, compartir de quién era el patrón realmente. ¿Y saben qué ganaba con eso? Nada bueno. Lo único que ganaba era que esa cuenta tuviera más comentarios y siguiera creciendo. Yo dejé de hacer eso porque empecé a conocer sobre este mundo. Y lo que comencé a hacer fue reportar esas cuentas. O sea, no la gran cosa, simplemente le daba a reportar y le comunicaba al dueño del grupo, digamos, que esa publicación no estaba bien, que estaban lucrando con el trabajo de otros. Pero en la mayoría de los grupos nunca he recibido respuesta. Por tal razón me he salido de una cantidad de grupos enormes. Si yo no puedo arreglarlo, pues me salgo, pero no le voy a aportar nada. No va a tener un seguidor más conmigo, no va a tener un comentario ni siquiera con la intención de ayudar, porque aún así le va a ayudar a ellos, le va a beneficiar a ellos. Entonces sí, la respuesta es sí, he colaborado de esa manera, pero ha sido inconscientemente. Un poco les cuento de esto porque muchos no sabemos que eso es lo que pasa. Cuando una persona compra o descarga un patrón, está descargando el patrón para uso personal, porque de hecho en la descripción que comparte el vendedor lo está mencionando. No están comprando los derechos de autor para seguirlo compartiendo o vendiendo. Te comento algo que me viene a la mente ahora. Si yo fuera a vender los derechos de autor, si yo fuera a vender el derecho de que usted comprándomelo, usted sería libre de venderlo tantas veces como pudiera. Pues el valor de un PDF no sería de $10. Yo sacaría una cuenta, vamos a ponerle 30 años, un promedio de cuántas veces yo podría vender ese patrón en 30 años y cuánto yo le sacaría vendiéndolo yo. Eso sería lo que costaría ese PDF. ¿Por qué? Porque tantas veces como usted lo venda, voy a dejar de venderlo yo. Y yo le invertí todo mi tiempo y todas mis ideas. Lo que están comprando es un patrón para uso personal. No están comprando derechos de autor, no están comprando la propiedad para continuar distribuyéndolo. Esto debería quedar bien claro porque es que es algo tan sencillo. Ahora, seamos realistas. Si mi mamá, por ejemplo, le gustara tejer, obviamente yo no voy a comprar el patrón 2 veces si tengo a mi mamá aquí conmigo y lo puede tejer juntita a mí. Pero si mi mamá tiene 3 amigas y nos juntamos en un Zoom o por una videollamada y queremos hacer el mismo patrón, pues yo tengo la obligación de decirles a las amigas de mi mamá, hey, miren, este patrón lo pueden comprar aquí. Cuando lo tengan, hablamos de nuevo y organizamos la videollamada. Porque ya fuera de mi mamá, ya yo estoy compartiéndolo en un grupo de personas. Ya no es una, ya son 2, 3, 4. Y esas 2, 3, 4 lo van a compartir con 2, 3, 4, 5, 6 más. No tienen el derecho de seguirlo compartiendo.
porque usted lo compró para uso personal o para recrearlo y venderlo, está bien el producto final, aunque hay muchos diseñadores que ni siquiera permiten eso. No es mi caso. Pero no está comprando el derecho de venderlo. Está comprando un patrón para uso personal. Y sí, en la mayoría de las descripciones de los diseñadores que venden patrones, así lo explican. Así lo explico yo también. Incluso en nuestros vídeos. Hace unos días atrás me encontré con un canal que me mencionó. Saludito mi bella si estás por acá. Pues obviamente no voy a decir quién es, pero la persona, si está escuchando este podcast, va a saber. Esta persona compartió un short de un patrón sencillo nuestro, un patrón muy sencillo, un patrón que se presta muy bien para recrearlo en short, en vídeos cortos, en reels, pero compartió todo el proceso ronda por ronda. Me dio el crédito incluso, me mencionó. Yo súper agradecida de que le guste ese proyecto, de que me mencione, ¿verdad? Con la intención de que las personas sepan que es de nuestra autoría, ¿no? Es nuestro diseño. Pero es que en el momento que ya está compartiendo el patrón entero, ya viene siendo un robo de patrón. Ujú. Pasamos al robo de patrones. Es un robo de patrón, aun cuando me dé el crédito. En este caso, la persona no sabía que eso estaba mal hecho. Está comenzando y todos tenemos inicios. Todos tenemos inicios. Obviamente, pues comprendió súper bien y me encantó su reacción y le encantó la mía y todo fue súper ameno y somos una comunidad, así es como me gusta. Que si yo he robado patrones, entonces sí, creo que sí. Oh Dios, hace mucho tiempo. Sí. Yo tengo una ropita es un set para bebé que lo hice para mi bebé, un set de calabaza que se lo hice para Halloween. Tenía casi un año recién nacida, ahora no recuerdo bien. Tiene en el centro una flor de calabaza que la hice con punto tunecino, pero recreé una flor que compartió el príncipe del crochet. Yo nunca le pedí permiso y eso estuvo mal. Ujú. No lo vuelvo a hacer. Si no pido el permiso, aunque sea algo pequeñito en el tutorial, no lo puedo hacer. Necesitamos pedir permiso y que nos lo den. Si no nos lo dan, entonces estamos robando. Y la palabra es bien fea, pero lo estamos haciendo. ¿Qué nos cuesta pedir permiso? Tal vez cueste más que nos respondan, pero hay que hacerlo. Y si no nos lo dan, pues no podemos hacerlo más. Me encontré con otra situación hace muy poquito también, donde una persona me contactó porque el patrón de Mario y Luigi no estaba completo. Nuestro patrón de Mario y Luigi está dividido en dos PDFs porque tiene demasiadas imágenes y cosas y termina siendo muy cargado y para que lo puedan descargar bien, pues tengo que terminar cortándolo. Pero reciben dos PDFs diferentes. Esta persona nada más recibió uno. Hey, te compré hace mucho tiempo este patrón y no está completo. Y yo, ok, permítame. Y claro que sí, yo le envío lo que le falta. Esto no debió pasar. Pero cuando me pongo a revisar, no tenía ninguna orden ni en nuestro sitio web, ni en la tiendita de Etsy, ni en Shopify, que lo estamos utilizando ahora. No tenía ninguna orden a nombre de esta persona. Y le comento, hey, no tengo ninguna orden. Como que pido más información para asegurarme porque no me gusta que si realmente lo compró, pues yo ande como dudando. Mi intención no es que dude de la palabra de la persona, sino que hay otras terceras personas que yo sé lo que están haciendo. Y ya llevo tiempito en esto y me conozco un poquito las malas mañas que existen. Resulta que la persona lo encontró en Pinterest, un libro de 5000 patrones por un
costo, no sé todavía cuál es el costo, no lo he buscado, ni lo voy a buscar, la verdad. 5.000 patrones, un libro. Y dentro de ese libro está nuestro Mario y Luigi. Mi respuesta fue esta. Yo lo siento mucho, yo no le puedo compartir el PDF que le falta, porque usted ha comprado un libro a una persona que no fue la que lo creó, una persona que está lucrando con el trabajo de otros diseñadores. Y yo no puedo apoyar esto. Si usted desea el patrón, puede comprarlo en nuestra web, Etsy, etc. Le comento todos los. ¿Saben qué? Esta persona no sabía. Es otra persona que no sabe. Yo les debo decir algo. Ningún diseñador les va a vender un libro de 5.000 patrones, digamos, a $10 o $15. Ningún diseñador lo va a hacer. Eso solamente lo hacen personas que no le dedicaron tiempo a crear esos patrones. Entonces abramos los ojos, abramos la mente, por lógica. Ni siquiera son personas que si tienes un problema con el patrón te van a responder. No te van a responder. Obviamente la persona llegó hasta mí porque en nuestros patrones hay contacto con nosotros, yo les brindo información para si tienen algún problema pues se comuniquen conmigo. Y aún así, claro que sí, yo le ayudé porque es que sí, sentí que la persona no tuvo la maldad. Lo encontró en Pinterest. Pero abramos un poquito la mente y seamos un poquito más conscientes de a quién le estamos comprando patrones. La mayoría de las portadas de patrones, de ventas de patrones, tienen el logo, la marca de agua del diseñador. Y si ven un corazoncillo raro, una florecilla rara, es porque está tapando ese nombre. Qué feo. Busquen la fuente de quién lo hizo. Y si desean comprar, cómprenselo a esa persona. Finalmente, esta persona a la que le sucedió eso, del libro de 5.000 patrones, terminó súper feliz en nuestra web porque el patrón que recibió y mal recibido en ese libro fue en inglés. Y en nuestra web pues tiene la opción de elegir su idioma, que era español. Seamos un poquito más conscientes, seamos mejores personas cada día. Porque como pueden ver, ya les respondí las dos preguntas. ¿Hemos robado patrones? ¿Hemos colaborado de alguna manera con el tráfico de patrones? Sí, sí. Y sí, me avergüenza un poquito, pero al día de hoy no lo haría jamás. Al día de hoy yo les creo contenido, ¿verdad? Tutoriales en YouTube y también vendo mis patrones. ¿Saben qué es lo que yo hago respecto a otros colegas? Yo no veo sus tutoriales y yo nunca veo sus patrones. Que es complicado cuando uno ve algo, y ya esas son otras situaciones que me han pasado, cuando uno ve algo que a uno le gusta, que la técnica te gustó tanto, que algún día tienes que hacerla otra vez, finalmente terminas llevándolo a tu patrón. Entonces, ya por ley, yo no veo patrones, yo no veo tutoriales de otros colegas. Veo sus reels, veo su trabajo final. Claro que sí los veo. Yo deslizo TikTok, yo deslizo Instagram. A mí me encanta. Pero, ¿cómo lo hacen? No, no lo veo. Para nunca ni por error ni inconscientemente caer en algo así otra vez. Bueno, pues tenía una media hora para charlar aquí en este podcast y me alcanzó. Aunque quisiera seguir hablando. Pero creo que hasta aquí este tema. Oh, de hecho, este tema surgió no de ahora. Este tema surgió hace casi un año atrás. Una publicación que recibí en el grupo de Facebook, que nunca la publiqué porque ese tipo de preguntas no las publico, pero la persona me decía algo como, Greta, ¿qué considera usted? Me gustaría que me hablara sobre el tráfico de patrones, algo así. Era más amplia la publicación. Incluso un día sin querer le di rechazar,
Porque es que a nuestro grupo de Facebook llegan tantas publicaciones. Miren, yo respeto todas las religiones, yo respeto pues la venta de productos de cada cual vende lo que quiera, todo, pero cuando usted entra a un grupo de Facebook del que el contenido es crochet o amigurumis, en el caso del nuestro yo lo limito a contenido nuestro. Usted lee las reglas. Puedo entender que en ocasiones se les olvide porque publican en muchos grupos y bueno, me publican algo de crochet personal, ¿verdad? Y bueno, yo lo rechazo sin molestia, porque pues, tal vez se confundió y a mí también me puede pasar porque yo comparto nuestro contenido en muchísimos grupos. Pero cuando yo veo publicaciones de cosas de religión o venta de, no sé, de zapatos, cosas completamente ajenas al contenido, wow, tengo que estarle dando rechazar, rechazar, rechazar. Hey, ¿para qué entra a un grupo de crochet? Entre a un grupo, no lo sé, de que se relacione con ese tema, ¿verdad? Entonces, sin querer, eliminé esa publicación y me hubiera gustado hoy responderle con este podcast, o sea, etiquetarla y responder en el grupo y todo. Pero la borré sin querer, si me está escuchando, perdón. Ay, perdóneme. Y así he eliminado otras publicaciones sin querer de contenido incluso nuestro, pero siempre sin querer. Todo lo que sea relacionado con nuestro contenido, cuando usted lo comparte en el grupo de Facebook nuestro, Greta Wins, todo crochet con Greta Wins, así se llama, yo lo voy a terminar aprobando, solo que soy yo solita. Y en ocasiones me paso unos días que no puedo entrar al grupo, ¿ok? Pero si yo lo elimino fue sin querer. Perdón. Pero todo surgió, este tema surgió desde hace mucho, solo que no lo había desarrollado, tal vez no me había encontrado con todos, con todas estas anécdotas que les he contado hoy, que nos ayudan a comprender un poquito mejor la realidad de lo que está pasando. Resumen. Reporten esas publicaciones si usted está de acuerdo conmigo. Nada más repórtela. No pierda su tiempo comentando porque son personas que no entienden. Nada más repórtela o sálgase del grupo. No contribuya ni de una ni de otra manera, ni con lo más mínimo, en el tráfico de patrones. Y mucho menos con el robo, que así como suena la palabra que es bien fea, pues es bien fea que lo hagamos. Y van a compartir contenido que sea propio. Y si lo comparten sin querer o por no saber, pues cuando le llamen la atención, acéptenlo, porque es la realidad. Y hay que reconocer nuestros errores. Respetemos, volvemos a caer en el mismo tema anterior, respetemos el trabajo de otros, que le costó tiempo. Y ni hablar de números aquí, no voy a hablar de números, pero si les hago un cálculo, hay diseñadoras grandes que están perdiendo mucho dinero, dinero que probablemente necesiten para su vida, no para hacerse millonarios, es para vivir. Están perdiendo dinero. Ya hay hasta vídeos en YouTube promocionando libros de este tipo. Obviamente son canales que no permiten ni comentarios. ¡Wow! ¿A dónde hemos llegado? Es triste. Es triste. Las palabras no alcanzan. No alcanzan para yo. Ay, es que si estuviera haciendo un vídeo vieran una cara mía bien fea ahora mismo. Pero bueno. Yo aquí aportando mi granito de arena, vuelvo y le repito, como en el podcast anterior, es como cuando vamos a botar una latita sucia de soda. Del lado del cesto de basura hay 3 más en el piso. Yo no la voy a recoger porque no me toca. Hay alguien que sí que le pagan probablemente para que la recoja. Yo no voy a colaborar recogiéndola, pero la mía va dentro del cestito. Entonces empecemos por uno. Empecemos por uno. Tal vez no cambiemos el mundo, pero lo mejoramos un poquito. Hasta aquí este podcast. Y claro que sí, les anuncio el siguiente podcast que va a ser completamente diferente porque ya saben que hemos estado confeccionando un ramo de flores y ese ramo de flores tiene su historia. Ay, ya no sé cómo le voy a llamar ese podcast, pero no es en sí, o sea, ya yo les di un tutorial, yo no les voy a hablar del ramo en sí. Yo les voy a hablar, digamos, de el cliente ideal o
¿Cómo debería ser un cliente? O no. Mm, ¿Mi cliente favorito? No. No, porque tengo muchos que adquieren hilos con nosotros, pero me estoy refiriendo a un cliente cuando te compra algo terminado, ¿sabes? Un proyecto terminado. Bueno, pues estén atentos, activen todas sus campanitas cuando puedan, si están ocupados ahorita no, pero luego activen esas campanitas para cuando venga el siguiente podcast, pues YouTube les notifique. Y síganos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Síganos por todas las redes sociales y así pues cuando YouTube no les notifique, de algún modo yo les hago saber. Mil gracias por escucharme hasta el final. Déjeme un librito. Algo relacionado con un librito. Un emoji relacionado con un librito si me escucho hasta el final y será los primeros comentarios que voy a responder. Y ahora sí, hasta el próximo podcast. Chaito.